Hola amigos, soy yo de nuevo. A lo largo de estos últimos videos hemos visto nuevos conceptos y me gustaría compartirles algunas conclusiones finales. Como bien comentó mi compañera Frida, a nosotros en este caso nos van a importar los centroides de área. Un centroide de área es el punto donde se considera concentrada el área total de una figura, donde se supone está ubicado el centro geométrico del cuerpo plano y homogéneo. Hay otros tipos de centroides, pero ahorita solo nos importa este. La manera de calcular las coordenadas del punto del centroide, pues va a depender del tipo de matemáticas con las cuales estemos trabajando, ya sea con matemáticas continuas, se ocupa la integral y con matemáticas discretas se ocupa pues la suma, ¿no? Previamente se hizo un ejercicio en el cual de una figura compuesta se discretizó para realizar figuras discretizadas, ¿no? Y cuyo centroide ya se conoce con base en una tabla que ya se les compartió. Estos valores que se encuentran en la tabla se obtienen precisamente de desarrollar cada figura como si fuera una función matemática y aplicar este concepto. No obstante, para nuestro propósito con este curso y nuestros alcances, solo nos enfocaremos y más que nada en estas. En el cálculo de centroide tiene una vital importancia el hecho de que la figura sea simétrica o no lo sea. Si el área es simétrica respecto a un eje, su centroide se encuentra sobre este eje. Aquí tenemos, por ejemplo, este triángulo, que bien podríamos plantear nuestro sistema X y acá y comenzar a encontrar, ¿no?, las coordenadas de su centroide. Sin embargo, como vemos que es precisamente simétrica respecto a este eje, pues podemos asegurar que por aquí, o sea, estas serían las coordenadas de un X centroidal y el eje Y centroidal quedaría por aquí y ya solo nos enfocaríamos en encontrar a Y centroidal para saber dónde colocar nuestro X centroidal. Ahora, si la figura o el área es simétrica respecto a dos ejes, el centroide se encuentra en su intersección. Es prácticamente aplicar lo que aplica para un eje, pero esta vez para dos, ¿no? En vez de partir arbitrariamente de un sistema de referencia aquí o en algún otro lado, pues bien, ya podríamos decir que si esta figura es simétrica respecto a estos dos ejes, entonces el centroide se encuentra aquí. Las coordenadas X centroidal y Y centroidal van a estar aquí y pues de aquí salen los ejes, ¿no? ¿Esto por qué nos importa? O sea, ¿por qué nos importa conocer el centroide, el momento de inercia? Pues porque cuando estemos diseñando, vamos a estar trabajando con elementos estructurales, los cuales tienen algo que se llama sección transversal. La sección transversal es una proyección de una sección de un objeto que se ha realizado mediante un corte perpendicular al eje largo del mismo. En este caso tenemos una viga en sección Y, una viga de acero, cuyo eje, en este caso eje longitudinal es este, y si realizamos un corte con un plano de corte que es perpendicular precisamente al eje longitudinal, lo que tendríamos sería esta proyección, que es la sección transversal, y que precisamente se realizó un ejercicio, ¿no?, muy parecido en el cual se determinó tanto el centroide y el momento de inercia. ¿Por qué nos importa esto a nosotros como ingenieros civiles? Pues porque en algunas simplificaciones se puede llegar a considerar que la fuerza que transmite el elemento se transmite por el eje longitudinal. Es por eso que si este material es homogéneo, pues el eje longitudinal coincidirá con o pasará más bien por el eje centroidal de la sección transversal que compone al elemento. Y pues recordemos que esta es una sección transversal, pero hay muchas a lo largo de todo este elemento. Es por eso que al final si unimos todos los ejes centroidales o todos los puntos centroidales de cada sección transversal, lo que tendríamos, si es que el material es homogéneo, es el eje longitudinal a través del cual en algunas simplificaciones se transmite la fuerza. También mi compañera mencionó algo que se llama primer momento de área o momento estático. Este es más que nada el numerador de la expresión con la cual calculamos las coordenadas del centroide. Y pues de manera general recordemos que se usa la expresión con las matemáticas continuas y pues nos referimos precisamente al numerador. Se puede denotar como Q de X, que sería el primer momento de área alrededor de X y en este caso alrededor de Y. Dejando un poco de lado lo teórico, aquí si desarrolláramos esto, llegaríamos a que se tiene que multiplicar un área por un brazo de palanca que es perpendicular al eje de análisis. Es por eso que si aquí estamos en un eje X, pues lo perpendicular sería una distancia Y, ¿no? Y para Y lo análogo, pero con X. Esto nos permite expresar las coordenadas centroidales de la siguiente manera. X centroidal se puede ver así, ¿no?, como Q de y Y centroidal como Q de X. Obviamente abajo, si vemos, pues abajo tenemos, ¿no?, la integral de área del diferencial de área, que al integral pues no tienes que dar pues el área, y de hecho este es uno de los métodos que podemos llegar a ocupar o una de las comprobaciones para cuando estamos trabajando con matemáticas continuas ver si las funciones que hemos definido son correctas, ya que al realizar esta integración pues nos debe de llevar al área de la sección transversal con la que estamos trabajando.
Si despejamos al primer momento de área de esta última expresión, obtenemos lo siguiente. Tenemos el primer momento de área alrededor de X y de Y, ¿no? Pero puede ser cualquier otro eje. Si resultara que este eje coincide o pasa por el centroide de la figura, pues ¿cuánto valdría la distancia a Y centroidal si estamos sobre el eje X centroidal? Pues valdría cero, ¿no? Y lo mismo pasará, si estamos sobre Y centroidal, ¿cuánto valdría la distancia hacia X centroidal? Pues valdría cero. Es por eso que si el centroide de área se localiza sobre el eje respecto al cual estamos calculando el momento estático, entonces el resultado será cero. Esto es algo importante y de hecho esto se ve implicado en el desarrollo para llegar a la fórmula de la obtención de los ejes paralelos. Retomando esto, también se comentó algo del momento de inercia. Ya vimos su definición matemática, pero una definición un poco más física es que es una medida de la capacidad de un área de oponerse al giro alrededor del eje de cálculo. Para verlo de manera más cualitativa, si nosotros agarráramos, por ejemplo, una regla o una goma y la pusiéramos en esta posición, ¿no? De tal que, pues aquí está la parte graduada, ¿no? Aquí estarían los 30 centímetros y la pondremos así. Si nosotros quisiéramos doblarla, es decir, quisiéramos doblarle y le aplicamos una fuerza como por acá, ¿no? Si quisiéramos ver algún tipo de giro en esta parte, pues veremos que la fuerza necesaria para provocar este giro es mucho mayor a la que tendríamos que aplicar si es que colocamos la regla de esta manera, que de hecho así es como normalmente falla una regla, ¿no? Como normalmente se llegan a romper. Aquí llegamos a la conclusión de que el momento de inercia, es decir, la capacidad del área de oponerse al giro alrededor de X, es mayor a la que se opone, ¿no? Para girar alrededor de Y. Como recordamos, esto tiene unidades de longitud a la cuarta, lo cual no nos quiere decir mucho, puesto que vivimos en un mundo tridimensional, ¿no? Pero su principal utilidad se encuentra al momento de comparar diferentes momentos de inercia de diferentes secciones. Más adelante en otros cursos y ya cuando avancen en la carrera, pues se darán cuenta que la inercia nos ayuda en algunas otras propiedades de los elementos estructurales que vamos a ocupar. Sin embargo, pues, ¿cómo vamos a saber si estamos dando una buena inercia o si necesitamos más o menos? Pues precisamente comparando más que nada el valor y dejando un poco de lado las unidades, ¿no? Que pues no nos quieren decir mucho en realidad. Lo que nos importa es el valor y saber cuánto es, ¿no? Y ya poder decir, este es mayor, entonces este se opone más al giro. El valor obtenido del momento de inercia dependerá del eje sobre el cual se realiza el cálculo. Es decir, no es la misma oposición al giro de esta área sobre este eje que esta misma área, pero respecto a este otro eje. Y de hecho, como recordamos, en algunas simplificaciones se puede llegar a considerar que sobre el eje longitudinal del elemento se transmiten, ¿no?, las fuerzas del mismo. Y pues con el teorema de los ejes paralelos lo que hacemos es calcular el momento de inercia del área de la sección transversal alrededor de sus ejes centroidales, es decir, aquellos, ¿no?, que pasan por el centroide sin la necesidad de posicionarnos sobre ellos. Es por eso que primeramente se calcula, podemos poner un sistema arbitrario, ¿no? X y aquí, y calculamos, bueno, en este caso es una figura simple, pero si fuera una figura más compleja, calcularíamos dónde se encuentra el centroide de esa figura, y en vez de ya el sistema de referencia que tenemos aquí trasladarlo al centroide, pues podemos calcular cuál es el momento de inercia en ese punto con el teorema de los ejes paralelos sin necesidad de trasladar nuestro eje, sino aplicando la fórmula, la expresión, ya obtendremos ese valor.